Muy buenos días, un gusto darle la bienvenida a este espacio, este sábado ya 7 de octubre. Y antes que pues arranquemos este programa de análisis y debate, una bienvenida a mi compañero Ángel Carrillo, director de operaciones de Multimedios. Ángel. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por sintonizar Cambios, un programa de diálogo y análisis, hoy con temas interesantes para usted que tienen que ver pues con los hechos informativos que se desarrollaron durante la semana que está a punto de concluir y también pues el análisis puntual de las notas que le hemos presentado a lo largo de esta semana. Marcela. Así es, vamos a hablar acerca de un tema que de verdad en el siglo XXI pues es un poco chocante saber que tenemos muertes por este tipo de situaciones, por a veces la falta de higiene, la convivencia con animales que no son correctamente cuidados y que tienen garrapatas que transmiten enfermedades y ocasionan muertes. Garrapatas, pulgas, chinches y demás, fauna nociva. El día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la doctora Maura Huerta, epidemióloga del programa Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número 6. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación, de verdad, como siempre, hermosas oportunidades de poder platicar con la gente y con todos sus gentes que les escuchan semana a semana y poder de alguna manera hacer recomendaciones a la población en general. Gracias, doctora. Muchas gracias. Está también con nosotros Jesús Núñez Mata, él es el jefe de programas y proyectos de salud municipal en Gómez Palacio. Bienvenido, Jesús, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación y aquí atendiendo su llamado para dar a conocer las distintas acciones que tenemos en la dependencia municipal de Gómez Palacio. Gracias, doctor. Pues durante la semana transmitíamos una información de Tlahualilo, Durango, donde pues una familia tuvo problemas con las garrapatas, llegan al hospital en un muy mal estado y bueno, derivó en que 3 de los integrantes de esta familia murieran y a la postre la casa donde habitaban allí en Tlahualilo pues fue incinerada de lo grave que seguramente hubiera resultado el problema de la gran cantidad de garrapatas que encontraron en ese lugar. Cuéntenos, doctor, ustedes cómo se enteraron, cuál fue el procedimiento que se implementó. Me queda claro que Tlahualilo, no me queda claro, mejor dicho, si Tlahualilo pertenece al sector que ustedes están supervisando. ¿Cómo ocurrieron los hechos, doctor? Bueno, el problema ocurre en Tlahualilo. La presidenta municipal, la señora Leticia Herrera, se nos hace la recomendación por parte del municipio que tengamos cuidado porque manejaban que estas personas vivían en Gómez Palacio y por tal motivo se dio la visita al domicilio que se nos había comentado que era. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, a la que sí pertenece Tlahualilo y 12 municipios, nos pasaron la información y nosotros nos dimos la tarea en la colonia Flores Magón a visitar el lugar donde comentaban que ellos vivían. Por tal motivo, la Dirección de Salud Municipal, junto con Bienestar Animal y Prevención Social, se dio la tarea de fumigar y revisar a los perros, porque aproximadamente son más de 100 perros, que es el vector, donde está el vector, que es la garrapata, la cual transmite la rickettsiosis. Pero ¿cómo se dieron cuenta ustedes que había 100 perros? Porque se visitó directamente en la zona donde se encuentran. Y como este tipo de enfermedades, pues es grupos vulnerables o bajo recurso, es donde nos dimos cuenta y ya se dio la tarea por parte de Bienestar Animal a la recolección de los animalitos, así como la desparasitación y actividades preventivas, que es la única forma de detener este problema. Ahora, el dato es que nadie tiene por qué morir de este tipo de enfermedades en un momento en el que la medicina está tan avanzada y es un tema que tiene que ver con la higiene, con el cuidado correcto de mascotas, ¿no? Claro, lo que sucede es que las personas lo manifiestan como una simple gripe. El proceso es dolor, malestar general, dolor de cabeza, hasta el 4.º día, cuando en ocasiones llegan a ocurrir erupciones en las palmas de las manos y los pies, y es que estas acuden al servicio médico e inmediatamente no se diagnostica la rickettsiosis, simplemente se les da un tratamiento y puede llegar a la muerte. Ahora, si tenemos una condición de una vivienda que está pues llena de estos animales y que tiene estas garrapatas, no es común ni corriente pensar, bueno, puedo contraer fiebre manchada, puedo contraer... Claro. O sea, ¿es el dato? No, inmediatamente, en primera instancia, pues nadie va a considerar que va a adquirir esa enfermedad, pero no estamos exentos de padecerla. Por eso se debe de llevar a cabo las medidas preventivas, la desparasitación, la aplicación de su vacuna de la rabia y los cuidados propios de los animalitos. Sí, doctora,
Marcela decía algo que me parece importante y que le parece asombroso, pero ya conociendo un poquito más como el problema de la rickettsia, pues no es tan fácil como, bueno, tengo un perro, tengo 3 o tengo 7, ¿no? Esos rescatistas que de pronto tienen muchas mascotas, porque es muy difícil detectar la riqueza, es decir, no llegas con el médico y te dice, sí tiene riqueza, porque son cuadros febriles con tos, fiebre elevada, vómito, diarrea, entonces puede ser un montón de enfermedades. Sin embargo, claro, la población, y me incluyo por supuesto, desconocemos los orígenes y la manera de transmitir la rickettsia. Y eso nos lleva pues a desconocer totalmente que el hecho de tener un animal no simplemente tenerlo, sino limpiarlo, asearlo, cuidarlo y cuidarnos nosotros mismos. Y nos hemos enfocado tanto, Marcela, en asuntos como el dengue, el zika, el chikungunya y demás variedad de enfermedades, sí, claro, pero hemos dejado polio, ¿no? Esta que ahora mismo cobra un sentido muy importante porque muchas personas cada vez más se hacen amigas de las mascotas. Doctora. Sí, pues muy bien. Retomando tus palabras, licenciada Marcela, en realidad tienes muchísima razón. Y Ángel, el cuadro clínico es tan inespecífico, es decir, tan subjetivo. El paciente puede subestimar su sintomatología. Una gripa, me desperté. Dolorcito de cabeza, dolor articular, malestar general, hiporexia, poco apetito y bueno, cansancio extremo a lo mejor. Pero pues pueden subestimar esto y entonces no están en condiciones a lo mejor de decir, bueno, se trata de un dengue o de un zika, o de un chikungunya, una rickettsia, un cuadro gripal, una serie de enfermedades que cursan precisamente con este tipo de síntomas. Esto es lo difícil de poder nosotros encauzar un tratamiento, no, porque es muy diferente pensar en rickettsia, que urge un tratamiento antibiótico preventivo, inminentemente rápido, a diferencia de un dengue, que sabemos todos que es un padecimiento viral, ¿verdad? Y que no requiere el antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que va a imperar aquí? Pues primero, y es la parte donde digo yo, aplaudo mucho estas oportunidades porque es la forma en que la gente tiene que también aprender a pensar, ¿sí? Claro. Hay que culturalizar a nuestra región y decirle, si tienes un mascota, lo primero que también tienes que presentar al momento de la consulta es esa sospecha, ¿verdad? O por lo menos tengo un animal que tengo un refugio temporal de muchas perros, garrapatas. tengo 10, 12, evidentemente pues va a haber garrapata, ¿no? Así es, y nosotros como médicos intencionadamente hacer también la pregunta, ¿verdad? Ahorita ya estamos haciendo diagnósticos por asociación epidemiológica en el tema de dengue, decimos, si papá tuvo, mamá tuvo, pues el hijo trae los mismos síntomas, vaya. Pero en este caso, en este tipo de enfermedades, pues ver las condiciones de las personas, a veces son condiciones que vemos que hay deficiencia económica, que no tiene un respaldo económico, entonces seguramente su casita será de adobe o a lo mejor el piso del jardín no estará, el piso del patio no estará encementado, tendrá tierra, y entonces tenemos que hacer intencionadamente una sospecha clínica que pudiera ser otra cosa. Pero resulta que los integrantes de esta familia de Tlahualilo pues llegaron en muy mal estado y poco pudieron hacer. A ver. Sí, es que el paciente se nos puede complicar en pocas horas. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que hace la rickettsia en el organismo del ser humano, doctora? Este tipo de bacteria va y se aloja específicamente en el endotelio de las arterias, de las venas y de los capilares. Se fija ahí en las paredes y hace que aumente la permeabilidad vascular. Entonces, el vasito, la arteria, como que revienta y entonces nosotros vemos las petequias, la manchita roja. ¿Sí? Las ronchitas, ¿no? Las ronchitas, el exantema, que recordemos que también en el dengue hay exantema, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Aquí básicamente, y la verdad, el paciente nos lo refiere, encontré una garrapata pegada a mí. Ya. O sea, la gente se alarma y se... Porque mira, Marcela, el doctor Oscar Hernández, también colega de los invitados en esta ocasión, decía que la garrapata llega y entierra la cabeza en la piel, ¿no? Entonces, pues pasan 6 horas, que es el tiempo en el que podría haber intercambio de fluidos, es decir, la garrapata seguramente chupa la sangre y avienta saliva o claro. Dentro de lo que avienta también avienta algo anestésico, ¿eh? Entonces el paciente en primera instancia, cuando la garrapata muerde, clava, no la siente. Y hasta de rato, después de cierto tiempo, empieza a tener un poquito de comezón y ve y dice, una verruguita, y empieza a rasparle y se da cuenta que es una garrapata. A ver, yo lo que voy a insistir es en este tema. Si tienes 20 perros, 30 perros en tu vivienda tiene piso de tierra, tiene paredes de adobe, es obvio que vas a tener garrapatas. Evidentemente la garrapata va a tener una enfermedad.
No sé No. cuál, Oh. pero probablemente te va a generar un problema. La garrapata, si nosotros la vemos, ¿verdad? La vemos en su etapa de ninfa, que es Ujú. la bebé garrapata, antes de llegar a la adulta, no necesariamente tiene rickettsiosis. Podemos tener muchas garrapatas y no todas no están infectadas de rickettsiosis. Es decir, la garrapata es el La garrapata es el- conducto por el cual Claro. una persona puede infectar a otra, ¿no? Claro, pero si hay una- pero el dato es que tienes esas Y garrapatas en tenemos casa. urgencia de tener la cultura de que Digo, si tengo perro y tengo patio, Claro, de tierra. tienes que tener limpieza extrema en el lugar. tengo ¿no? que vigilar que el animal esté bañado, que esté desparasitado, que no tengamos en el jardín, que no tengamos entre los muebles, en la ropa de la cama. ¿no? Aquí el dato es que probablemente la condición económica de este sector, a donde fue pues afectada esta familia, pues no les da para estar vigilando la casa, limpiándola permanentemente. O sea, tienen otras prioridades en lugar de pensar en ese tema. ¿Cuántas viviendas en ese sentido pudieran tener los problemas? Seguramente bastantes. Por eso la importancia Ese de es este el momento. A mí lo que de pronto me De recordar parece la higiene de todos. pues negligente es que los vecinos, para que hayan llegado a incinerar la casa, Ese es quiere el decir tema, que ¿no? hay un problema muy grave y que lo las detectaron los veías. médicos en 3 momentos en los que llegaron y vieron cómo vivía esta familia. Entonces, los vecinos reportaban que el ayuntamiento de Tlahualilo, los encargados de la salud municipal, no advirtieron sobre esta situación, es decir, nadie tomó cartas en el asunto, una familia con unas condiciones paupérrimas en su manera de vivir, nadie se le ocurrió llegar y tocar y decirle, a ver señora, vamos a fumigar su casa y demás, doctor. Sí, de alguna forma el municipio de Tlahualilo desconocemos ahí esa situación. Claro, estamos de acuerdo en que encontramos ese tipo de viviendas y nos damos la tarea. Porque Tlahualilo no es muy grande, pues, No, ¿no? es Es municipio. un pueblito donde se conocen y se dicen, sabes que aquí hay 30 perros, huele mal. Como ha estado pasando últimamente, que hemos estado recibiendo reportes de muchísimas madres de familia que dicen, bueno, aquí a un lado tienen un refugio canino que no tiene las mejores condiciones, hay más de 100 perros, tienen no sé cuántos gatos, que el tema no es en contra de las mascotas o de los refugios, sino de las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Por supuesto. Es el dato. Me parece preocupante que se haya llegado a la incineración, es decir, la cantidad de garrapatas. Y están que había era preocupados los impresionante. vecinos de ese sector porque temen que al ver 3 personas, muertas, Haya más. se puedan, vaya, porque aparte la garrapata pues brinca de migra, un lado a brinca de otro un y lado. va de perro en perro y va de humano en humano, entonces imagínate Claro. el problema de salud que se te hace de una cosa que pudiste haber apachurrado en un momento dado, Haberlo ¿no, doctor? terminado. Sí, claro. Pues como les comento, aquí en Gómez Palacio lo que hacemos es medir las medidas preventivas. Hace 2 semanas ya se llevó a cabo fumigaciones en las zonas donde nosotros encontramos este tipo de problemas o que le refieren a nuestra presidenta. Y inmediatamente ejercemos este tipo de acciones, tanto como lo comento en la Flores Magón, pues no llegar a ello, que es la que está pegada al borde del río Nazas, donde se encuentran condiciones de esa forma. Es muy interesante la parte donde llega el licenciado y dice, de un perro salta otro perro, de un humano va la enfermedad. Aquí vale la pena resaltar, el animal tiene una sangre que, bueno, de alguna manera la garrapata la necesita para su supervivencia. Si nosotros expulsamos al perro, porque luego pasa de que, tiene muchas garrapatas, pues entonces mejor le mandas a la abrimos la calle. puerta y entonces lo mandamos con todo y el problema, ¿verdad? Aquí es muy bueno que lo desparasitemos porque cada garrapata que se suba al perro a alimentarse se va a morir. ¿Sí? Entonces, lo ideal es tener al perro, estarlo tratando, desparasitando para que todas las garrapatas, los huevecillos que no han eclosionado, que nacen las ninfas, vayan y se alimenten del perro y finalmente terminen. Ahora sí que va a ser como que un fumigador individual. Exactamente. Ya. ¿Sí? Eso Entonces, es bastante ese es el dato. interesante. Ahora, porque- había un rumor en el sentido de que se habían liberado los perros que habían contagiado esta casa y que estaban sueltos por ahí y que, bueno, ese es el temor que tienen de pronto los habitantes de Tlahualilo. ¿Esto es cierto o que fue nada más un rumor? Lo manejaron de esa forma. De alguna forma, la jurisdicción sanitaria generó un cerco alrededor de esta vivienda, aproximadamente 3 cuadras a la redonda. Aparentemente está contenido el problema y la intención es que... Pero no lo pueden medir, doctor. Es decir, ustedes no pueden tener, ni ustedes, ni el sector salud, ni el ayuntamiento de Tlahualilo pueden saber a ciencia cierta si el problema está cercado, porque aparte de la transmisión de las garrapatas, la transmisión que hacen las garrapatas, si yo estornudo cerca de la doctora y yo claro. tengo rickettsia, pues seguramente la doctora va a tener rickettsia, ¿o no, doctora? Aerosol, puede ser por aerosol, que es la forma menos común, ¿vea? Básicamente es a través de la garrapata, pero sí se puede dar, claro.
Entonces es complicado saber con qué personas, o si se hace ese mapa o ese diagnóstico, es decir, bueno, la doctora platicó con Marcela tal día y luego Marcela platicó con el doctor platicó con Ángel y Ángel platicó con los camarógrafos. ¿Se puede hacer como ese diagrama para ubicar exactamente? Sí, es el dónde seguimiento estamos de parados? casos, se localiza el caso cero y alrededor del caso cero se empieza a estudiar toda la población, se empieza a estudiar los mascotas y lo que habla el médico es del cerco epidemiológico que más o menos vamos calculando cuánto se pudo haber desplazado la garrapata. Son 9 manzanas alrededor del caso. ¿Está libre Tlahualilo de ese problema, doctora? Es decir, usted no sabe, pues, pero de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los conocimientos que usted tiene, se maneja así con la riqueza o con cualquier otra enfermedad. De pronto, si ya localicé al paciente cero, se murió, fuimos y quemamos la casa y adiós. Nunca vamos a relajar la atención, nunca. Ni los pobladores de en este caso los involucrados, ni las autoridades, tanto en salud como en municipio. ¿Por qué? Nosotros sabemos la garrapata puede vivir en fase de huevo, el huevecito, hasta un año. Por eso cuando llegan las lluvias, humedecen los huevecitos, eclosionan y vemos muchas ninfitas por ahí. Entonces, no podemos relajarnos nunca. Ahora, ¿qué hay que hacer en el caso de tener alguna infestación de garrapatas? ¿Cuál es el ABC? Aquí nos quedan varias recomendaciones que hay que hacerle a toda la gente. Primero, hay que encalar las casas, más o menos alrededor de metro y medio de altura, para que los animalitos cuando van subiendo, pues se quemen, ¿ok? Primero hay que encalar, hay que quitar la maleza, ¿sí? Es muy importante desmalezar. La mascota cuando va corriendo y hay hierba, pues deja garrapatas entre la maleza. Entonces hay que desmalezar, hay que deshiervar, ¿sí? Y por supuesto, si encontramos los adultos, ¿verdad? Las ninfas o las garrapatas adultas, pues hay que hacer una recolección adecuada, enviarlas a tipificación, evaluar si están infectadas. ¿Las podemos tomar con las manos? No se recomienda, lo ideal es con un guante y con una pincita, de hecho a la hora de quitarlas del animal hay que hacer con mucho cuidado antes de que se quede la cabeza adentro. Hay que estar girando un poquito, ¿verdad? Y tratando de llevarnos todo el animalito nosotros para poder evaluar si se encuentran infestadas o no. Podemos tener muchas garrapatas, sí, no es lo ideal, pero hay que evaluar si la garrapata está enferma o no también. Es importante que la población tenga claro que no necesariamente las garrapatas se dan en el medio rural, en el medio es que se pueden dar en la ciudad. Vulnerable, demás, ¿no? porque de pronto decimos, bueno, son personas que viven en condiciones muy precarias y No muy necesariamente. pobres y demás, pero no necesariamente porque un perro de la colonia que me pidas, del campestre de Gómez Palacio, puede ir a pasear. Su dueño lo lleva a pasear el Al Boulevard campo, Miguel no Alemán, sé, por ahí sí. pasa un perro y dejó en la maleza una garrapata, se le trepa y de ahí comienza a generarse una epidemia, ¿podemos decirlo, doctora? De acuerdo al número de casos presentados, podemos hablar de epidemias o pandemias. ¿Los perros son los únicos que pueden tener garrapatas? No. No. Definitivamente hay más animales Sí, como... por supuesto, la vaca también. algunos animales del área rural, ¿verdad? Pueden, los coyotes, por supuesto, todos los animales de campo pueden tener también, inclusive infestadas de riqueza. Claro que sí. Doctor, cuando yo llego con un cuadro clínico, pues así como lo definen ustedes, mal estado general, fiebre con dolor brotes de cabeza, y demás, exantema. ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes los médicos para diagnosticar riqueza o para en lo que averiguamos vamos a...? Inmediatamente se inicia el tratamiento medicamentoso. Claro que les solicitamos laboratorios. Los laboratorios, sí, realmente el gabinete es un poco lento para diagnosticar la rickettsiasis, pero inmediatamente se inicia el tratamiento, esperando que lo encontremos. Pero a ver, el tratamiento de riqueza tiene que ver con el suministro de antibióticos, no así con el dengue. Y el dengue y la riqueza podrían tener similitudes en cuanto al diagnóstico, doctor. La sintomatología, efectivamente, como lo comenta la doctora. El exantema sí es diferente, ¿eh? Sí, el exantema, no es cara. La gente puede decir, son granos y me dan comezón. En ese término lo podemos generalizar. Sin embargo, cuando ya estamos en el área clínica, primero la exploración física. ¿Qué condiciones son del exantema? ¿Verdad? El exantema del dengue es un exantema muy clásico que Pero desaparece. no diga exantema, diga roncha para que la gente entienda. Sí. Pues, Perdón. Que se Sí, desaparece. claro. Perdón. Los granitos, las Es como una ronchas, al erupción momento que le hacemos la digitopresión, Digitopresión. presionamos, se queda dibujado los dedos porque hay una
alteración en los problemas de los capilares. Bueno, en el caso de la riqueza es básicamente en las extremidades, ¿sí? Se caracteriza mucho por un exantema, por unos granitos en la palma de las manos. Es decir, no me sale en otra parte del cuerpo más que en las manos y en los pies. Podemos tener en antebrazo, podemos tener algo, pero en lo que es pero dominantemente. sí, es increíble. De hecho, en dengue no podemos encontrar tan fácilmente ese exantema, ¿sí? Pero esos granitos, pero la gente, vaya, si lo generaliza, me salieron granos. La rubiola y el sarampión y la viruela dan eso mismo. Claro, ¿no? por eso son enfermedades exantemáticas febriles, ¿verdad? Muy inespecíficas. Tenemos que tener mucho ojo clínico para poder evaluar. ¿Los médicos de la comarca lagunera están preparados para, claro para que sí. decir, bueno, esto no es viruela, esto más bien tiene que ver con riqueza o con o dengue, o lo que sea, con Zika, ¿no? y demás? La gente cada vez está estudiando más, la gente se prepara, la gente estudia. Ahorita que me recalcas que hablemos de exantema y hablemos de granos, quiero compartirte con mucho agrado. Estamos trabajando con el área de una preparatoria de aquí de Torreón, de Batey, y los chicos ya te manejan los términos de cefalea, prurito, exantema, en base a una repetición constante, una capacitación. Entonces, si el chico de preparatoria está empezando a tomar esos términos, con mucho más razón la parte clínica médica, los colegios de las asociaciones de médicos están sesionando cada semana, cada 2 semanas, se capacitan en estos temas, ni más ni menos. Hace menos de un mes estuvo por ahí gente de la Narro hablando de enfermedades transmitidas por vector, y son expertos en el área. Nosotros contamos con gente que puede clasificar entomológicamente todos estos vectores, y nos han ayudado bastante. Entonces, la verdad, confío mucho en nuestros médicos, confío mucho en el juicio clínico. Aquí lo que nos golpea mucho es la oportunidad en el diagnóstico. Y muchas de las veces esa oportunidad en el diagnóstico radica en que el paciente no va a acudir a la consulta. O sea, toma un no me duele mucho, no tengo mucha fiebre, me siento mal, me he sentido peor. Y entonces... Desde que te muerde, pica o le entierra la cabeza la garrapata a que te mueres, ¿cuánto tiempo tiene que pasar, doctora? Para empezar, necesitamos que la garrapata esté pegada alrededor de 4 o 6 horas. No, bueno. ¿Sí? Para empezar. Ese sería un interesante dato. Y luego, ya después de eso, va a variar del peso del paciente, las condiciones clínicas del paciente. Sí, porque aparte si tiene hipertensión, es diabético. Si tiene comorbilidades, si tiene otras enfermedades, si tiene muchos tratamientos, ¿verdad? Claro que todos esos factores cuentan y suman, pero en un término general pudiéramos decir que en el 6º, 7º día ya estamos teniendo un paciente. Es muy rápido. Imagínate cuánto tiempo tuvo que pasar para que esta familia muriera. No, pero el dato es que tenían una cantidad impresionante de garrapatas. También la cantidad. Por supuesto, la epidemia se modifica. Después de esto, ¿qué hace la Dirección de Salud Municipal en ese sentido? Es decir, preventivamente hablando, pues ves este tema en Tlahualilo, ustedes ya hicieron algo en el Bordo. Sí, estamos haciendo pero en otros sectores. Sí, la dinámica es la siguiente, como lo cuenta la doctora. Bienestar animal se aboca completamente a llevar a cabo las esterilizaciones de los perritos, vacunarlos, desparasitarlos y revisarlos, y decirle a los dueños propietarios de los animalitos que realicen. A su vez, en las zonas donde nosotros encontramos ese tipo de problemas, se realiza una fumigación. Sí. Aparte de la fumigación que está haciéndose por parte de jurisdicción para el dengue, nosotros fumigamos para disminuir este tipo de problemas. Eso es en toda la ciudad. Ahora, claro, en manchas donde estamos más. Para las personas, estas madres de familia que de pronto se preocupan porque hay albergues caninos no formales, es decir, gente que tiene pues este deseo de estar apoyando a los animales, ¿qué se hace? Bueno, se les pide que se comuniquen a la Dirección de Salud Municipal para que se le acuda con Bienestar Animal para darles una capacitación y mandar la fumigación por parte de Prevención Social. ¿Cualquier casa puede ser refugio? Porque la verdad ese es el tema, ¿no? Bueno, ahí no debería de ser así porque el espacio, pues, ahí la reglamentación no la tenemos muy bien marcada porque pues todos pueden querer ser protectores de animales, ¿verdad? El dato es que, por ejemplo, en casas muy pequeñas, de pronto se tienen 100 gatos, 20 perros, y pues la verdad es que ese es el tema, ¿no? ¿Cómo se vigila esa parte? Regularmente nosotros lo sabemos por la queja de un vecino, no los tenemos contabilizados porque pues están fuera de... Pero a ver, el dato es que sí tienen quejas, ¿no? De los vecinos. Sí, claro, nos lo hacen saber y se manda a un visitador, un inspector, pues para apoyarles y tratar de concientizarlos sobre el problema que puede ocasionar. ¿Qué pasa en Coahuila? ¿Es el mismo dato? Sí, hay gente que cree que en un espacio pequeño puede tener rejas con diferentes
animales, entre perros y gatos. He conocido casas que tienen en una recámara hasta 8 gatos. En una ¿verdad? En una recámara, en una vivienda completa hasta 40, y se sienten orgullosos y lo platican. Voy a hacer una comparación muy burda, pero creo que nos puede servir. Cuando lo de VIH encontrábamos que a lo mejor primero la gente que descubrimos que se estaba infectando eran los homosexuales, pero luego nos dimos cuenta que empezaron a incrementar los casos en las amas de casa. Y nosotros como que la tendencia era pensar, pues la gente que se dedica al sexo comercial, ¿no? Sí, claro. Eran las que se iban a ver más infectadas. No, resulta que ellas eran muy cuidadosas. Y lo traigo a colación porque muchos de esos cuidadores, algunos, y me atrevo a pensar que bastantes, tienen como que la cultura de la limpieza y de la higiene. A mí lo que me preocupa es que son en espacios muy pequeños, y esos espacios pequeños se llaman hacinamiento, donde quiera como lo queramos ver optimistamente. Claro. Sí se encargan de ser evaluados, tienen por ahí veterinarios que les auxilian, les dan la mano, se los higienizan, se los vacunan, están al pendiente de algunas cosas, de enfermedades de ellos, pero la condición es hacinamiento. Innegablemente. Entonces, eso puede generar un problema nos de puede salud, generar, ¿no? por supuesto, un riesgo. Entonces, hay que estar muy al pendiente de ellos. Pero luego pasa así, a lo mejor resulta que una persona que tenga un perrito en casa puede estar en peores condiciones que las que a lo mejor están hacinadas en otro espacio. Pero digamos, digo también, para no perdernos, el grupo vulnerable es el hacinamiento, los rescatistas o las personas que les gusta tener muchos animales en casa en espacios muy reducidos, digamos que es el público objetivo al que tendremos que llegar, pues, para avisarles y para darles a conocer que hay un peligro especiales que acecha a los animalitos y eventualmente la salud de las personas que habitan en ese Eso es entorno, bastante doctora. bueno, ese es bastante bueno el comentario, licenciado Ángel, pero creo que lo tenemos que abrir. Es a toda la población que tenga una mascota, pequeña, grande, fina, criolla, Como una sea. mascota, tenemos que tener todas las medidas y todos los cuidados en relación al Es que hemos al insistido, tratamiento. Marcela, mucho que pues no solamente es tener al animal ahí en casa, No, ni sino decir, cuidarlo. mira qué bonito, ahí viene Sí. Fufi y No, hay nos que hace cuidarlo. monerías y obedece y va y tira los papeles con el hocico al bote de basura. No, es otro integrante más de la familia al que habrá que darle de comer, habrá que llevarlo al médico, habrá que atenderlo cuando necesite algún tipo de situación, y peor porque pues no habla, entonces tendremos Sí, claro. que medio adivinar qué es lo que están... Es como una inversión, ¿no? Sí. Es exactamente como tú dices, es otro miembro de la familia y lo tienes que cuidar, atender, llevarlo al veterinario, etcétera. Pero cuando las personas no tienen esas posibilidades, pues lo básico es acudir a ustedes y que los apoyen. Doctor, ¿no? ¿ustedes están enterados de cómo llegó la familia al sector salud? ¿En qué estado? ¿Por qué 2 niños y una persona de 40 años? El Hospital General, el director, el doctor Zúñiga, en el momento de que las pacientes se les sospechó eso, sí se llegaron en muy malas condiciones, por eso fue que se dio de manera trágica pues la muerte Claro, de la ellos. muerte. Inmediatamente hicieron las medidas necesarias para contener el proceso propio de la enfermedad, pero pues eso fue inevitable el deceso de estos. Muy bien, entonces el dato es, si tienes mascotas que pudieran tener garrapatas, tienes este tipo de síntomas, hay que acudir al sector salud inmediatamente. Así es. Físicamente, ¿cómo son? ¿Grandes, pequeñas? ¿Las garrapatas? Sí, las garrapatas. Son distintos tamaños. Sí. No. Nacen como una lenteja, Exactamente. eclosiona el huesito como una lenteja, pero en forma que va creciendo y que se va alimentando, pues va agarrando Se la hincha. corpulencia, se hincha. Y la podemos, ellas siempre se alimentan, viven pues dentro, en el cuerpo de Pegadas, los animales. succionando. Porque están como parásitos chupando. Así es chupando correcto, sangre. ese es un parásito. Ajá, entonces, ¿cómo llegan al ser humano? ¿Brincan, Fíjate, se mueven, precisamente o vuelan? es interesante el grupo de edad en el que está relacionado el mayor número de rickettsiosis, generalmente son en niños. ¿Por qué? Porque el niño se la pasa exacto. Abrazando al Duerme perrito. con el perro, juega con el perro, se alimenta cerca del perro, convive más con el animalito. Si aquí están involucrados adultos, habla de lo que dice la licenciada Marcela, del nivel de infestación en la que estaba la vivienda en total. Porque ya llegar a un adulto que a lo mejor no está tanto en contacto, pues Con los habla animales. de la gravedad del número. Ahora, ¿se alojan también en los colchones, en las paredes, en Por cualquier supuesto, en la fisura, ropa de cama, en la ropa de sí. cama y demás? Eso también tiene que revisarse, ¿no? Sí, por eso yo creo que fue la decisión de mejor incinerar. Sería la casa. Ahora, una parte son las garrapatas, acaban de registrarse algunas lluvias, pues,
Marcela traía un temazo con Alberto Porragas y le puso una Dice- porreada, dice valga que la no son- cacofonía. Sí, ¿verdad? Le pusiste una porreada y entonces yo lo estaba viendo y bueno. decía, pues es que cada vez son menos, Atípicas. cada vez son menos atípicas. Y estoy de acuerdo, Marcela, porque, a ver, en octubre, una gran cantidad de precipitación. Con una cantidad enorme, el volumen. Sí, es decir, claro. Y en una tendríamos zona que que no está acostumbrarnos muy a que cada vez acostumbrada. es menos favorable decir, son atípicas, ¿no? Son, pues ya debemos de considerarlas como una parte de nuestro ecosistema porque está cambiando el clima en todas las regiones del mundo. Entonces, bueno, hubo una gran cantidad de lluvias, gente Hay de mucha la maleza colonia en este momento. Río 2000, Sí. gente de colonias del suroriente de Torreón dice, aquí hay dengue. Digo, no sé exactamente cómo están certeros de que existe dengue o no, pues no, pero Ven vectores. Hay vectores, ¿no? a Ven don vectores, ven Lucho, el de moyotes. la esquina, le dio dengue y está muy mal. Doctora, Qué interesante comentario y qué oportuno, porque ahorita en el tema de riqueza y en el tema de dengue, pues hay que estar bien acuiciosos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? La gente debe de saber, si tengo cacharros, pues hay que sacarlos. Techo limpio, patio limpio, para prevenir el dengue. Pero si tengo mascota, hay que desparasitarla. ¿Tengo vectores? Claro que sí, porque hubo lluvias. Me queda bastante claro. vector, defina vector. Moyote. El El moyote, el zancudo está presente. Hay que ver que hay moyote que es Culex y hay moyote que es Aedes. El de las patitas plateadas No, doctora, es el transmisor no me de diga enfermedad. usted eso, que yo estoy de pronto en el Sí. patio de mi casa, imagínese, pues estoy medio ciego, imagínese que me pique uno y luego para agarrarlo y verlo. Sí. Si no más ando así para matar a los moyotes. Lo que pasa es que el tema es interesante, puesto que el que transmite las enfermedades es nada más el Aedes, el que tiene la pata blanca. La patita. Sí. blanca. La Ahora, patita pinta, ¿no? La Como- patita pinta, sí, exacto. Y el otro es igual de hematófago, come sangre, me da comezón, es latoso, Pero es no te fastidioso, genera pero no problema. genera la transmisión de enfermedades. Por eso es interesante resaltarlo. Ahora, en agua sucia, generalmente el Culex. En agua limpia, el que transmite el las Aedes. enfermedades. Pero es tan listo el Aedes que ya se ha ido adaptando y ha desarrollado mecanismos, pues para ahora sí... Tiene razón usted que de pronto con ese tipo de charlas y con el acercamiento que tenemos con el sector salud hemos comprendido y hemos tratado de eliminar algunas costumbres. A ver, la que transmite la moyote o la hembra. la hembra es la que La que come la sangre. desgraciada, ¿no? No vestir con ropa ¿Cómo? oscura. Usar Manga larga. manga larga. Que se haga un Tener hábito, mosquiteros ¿verdad? en las puertas. Si hay, otra vez, no esperar a que venga Mosquiteros. Leticia Herrera, ni María Luisa González No. H.M., ni Jorge Luis Morán, para que vengan a deshiervar un terreno. terreno baldío. A ver, si yo estoy viviendo al lado de un terreno y un montón de maleza, pues seguramente van a picar a mis hijas, a mi esposa, a mi abuelita y a mi tía. Entonces, va a ser como una reunión ahí con los vecinos, ¿saben qué? Vamos a cooperarnos o nosotros mismos vamos a limpiar. quitar la maleza para evitar enfermedades graves, ¿no, doctora? Por supuesto, que pueden terminar en un desenlace fatal, como la riqueciosis igual. Tenemos que cuidar todos esos aspectos y están al alcance de nuestra mano. Claro. Muy bien. La gente me habla y dice, hay que fumigar esta colonia, hay que fumigar esta casa, aquí hay un enfermo. Digo, antes tenemos que empezar nosotros a hacer las propias acciones dentro de nuestra casa. 0 plantas acuáticas, nada de plantas en agua, aparatos de aire todos con abate. Pero todos mire, con le voy a pruebas. decir una cosa, no sé si te pasa a ti, que te asumes como una persona, pues, a los cacharros, estás acostumbrado que eres una persona, pues, sucia, que tienes ahí acumulado. Pero ahorita que me doy cuenta, ¿El aparato de aire? no, aparte yo en el patio sí tengo, pues no ¿Botellas? cacharros, pero tengo una bicicleta que no uso hace quién sabe cuántos años y... O macetas. Una maceta Sí, vieja y... Una cubeta. Vaya, Una cubeta. claro que tenemos El cacharros bebedero todos. del perro. Es que si bien las Claro. personas son acumuladoras, todos son acumuladores y no se deshacen de las cosas. Sí, claro. Entonces, por Pero a hay que ver, voltear. doctor, tira la bicicleta que pues, ¿cómo la vas a Pero tirar? pero la bicicleta no es un criadero, no, No, tiene pero un si saque- tienes una... Vaya, doctora, Llantas. imagínate que esté ponchada la bicicleta. Ah, ahí sí, se mete por supuesto, y No, en pero, una sí, llanta. pero sí en los aires acondicionados, ¿no? Es un Y no lugar de tenemos- reservorio. Ahora, ¿en dónde consigues el abate? Porque anteriormente sí se distribuían paquetitos, pero ahora ¿en dónde lo consigues? En todos los centros de salud. ¿Ahí te lo regalan o lo Es- venden? no, Es es regalado. Es gratuito. Es gratuito. Es gratuito. 20 gramos. ¿Hay alguna cantidad máxima por persona? Si usted va y me dice, yo vengo de la escuela primaria Jonás Salk y tengo 5 salones con 5 aparatos de aire, le damos Le los dan 5 los bolsitas. 5 Pero Si el llega a abate una solamente se universidad tiene y- que depositar en el aparato de aire o yo puedo depositar abate
¿En qué otro lugar? En jarrones, doctor? si tienes Tinacos, si no están tapados. Si Aparatos están de aire. tapados, pues eso es excelente. todo lo que esté hacia al aire libre que acumule agua, ¿no? Sí, hay gente que tiene problemas con presión de agua y reúne su agua para la limpieza de ropa, para el aseo de ¿Es- la ¿Es casa. tóxico el abate, doctor? No, es clasificado de los de baja toxicidad. Pero no es consumible No para es el ser consumible. humano. Lo ideal es que si usted tiene un tinaco bien tapado, es para su consumo humano. Hemos tenido accidentes, entre comillas, en donde los niños andan jugando en una colonia donde no hay presión de agua y de repente meten la mano o el vaso al tinaco de aire, de agua tratado y no les ha pasado nada. No, bueno, pero no Pero es Pero no no es lo ideal, significa, ¿no? Digo, ajá, no no significa, ideal. que- ajá, claro, por supuesto, no significa que lo podemos hacer, pero quiero darles la tranquilidad a la gente. El abate lo que hace es que cuando la larva se lo come, explota su aparato digestivo, ¿sí? No, ¿y para qué se va a querer tomar tripas de Es Aedes igual. aegypti o de Mejor otra bien cosa? tapadito y Sí, ya claro. ni siquiera vamos a necesitar colocar el Bueno, abate. doctora, gracias por estar con nosotros. Para servirle. Doctor. Gracias por la La invitación. doctora Maura Huerta, epidemióloga de programa Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número 6, y el doctor Jesús Núñez Mata, jefe de programas y proyectos de salud municipal en Gómez Palacio. Vamos ahora a hablar de cáncer. Es el mes contra el cáncer de mama. Es un tema que sigue pues todavía vigente, desgraciadamente por la falta de prevención, y vamos a hablar con dos especialistas, ¿no? Bueno. Sobre este tema. Regresamos.